Saludos familia, gente en La Roca y cada uno que está conectado en reunión online. Estamos dando gracias a Dios por todos que están aquí en reunión presencial. Yo les invito este mes, terminando cada servicio de reunión presencial, estamos dando informes e información acerca de cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. Estamos animando a todos que están caminando por fe, activando sus dones, sus talentos y se ponen activo dentro y fuera de la casa. Si tú quieres saber más acerca de los ministerios de nuestra iglesia, cómo puedes ser parte y formar parte de un gran equipo, el ministerio de alabanza, ayudas y sobre todo ministerio de niños, pues conéctate con nosotros y te quedas un ratito más a la salida. Los que están aquí en Unión Presencial, ahí a la salida hay información acerca de eso. Estamos dando gracias a Dios por esta serie. Amén. Todo este año estamos caminando, viviendo más allá de lo que es posible, buscando los horizontes. Dios tiene un plan para nosotros. Y déjame decirles, estamos viviéndolo, el pastorado, estamos viviéndolo nosotros, a firmar contrato, viendo que es un compromiso más allá de lo que podemos hacer en nuestra posibilidad actual, pero estamos dando pasos por fe, mirando lo que hay, y sí hay, pero para la construcción y para otras cosas, pues estamos haciéndolo por fe, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a dar provisión cada vez que hemos caminado, cada vez que hemos tomado un paso. Siempre Dios respalda, siempre Dios da y la iglesia responde y vamos caminando en eso. Estamos mirando esa serie que va con la misma idea, viviendo una vida de fe, que tú y yo estamos llamados a caminar y vivir bajo esa vida de fe y los cielos están abiertos. Las últimas semanas estoy dando esos temas acerca de cielos abiertos. La semana pasada fuimos un poquito más profundo acerca de lo que representa para cada uno de nosotros. Igual el día de hoy yo quiero que vemos ese tema un poquito más. Les dije la semana pasada de si vas a estudiar cualquier tema tienes que empezar con la ley del primer uso, que vas a las escrituras y vas construyendo tu doctrina donde se encuentran por la primera vez. Vimos la historia de Jacob, que los ángeles de Dios están subiendo y bajando por la escalera que estaba aquí en la tierra y se alcanzaba ahí en el cielo. Y eso era una indicación que Dios está aquí en el lugar, Betel, que estamos caminando con los cielos abiertos. Y cuando estudias el tema de cielos abiertos, verás que una de manera de decirlo que también es, pasamos de lo terrenal a lo sobrenatural. Otra manera de entender cielos abiertos es estar aquí en la tierra viviendo en lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a dar visiones y sueños. Nos va a dar visiones y sueños que cuando nuestro espíritu se conecta con su espíritu, podemos tener visiones y sueños. Es una manera, las visiones y sueños es una manera en cómo Dios comunica con nosotros, siempre conforme a su palabra. Entonces yo quiero decir eso, si tú tienes una visión que tú percibes que viene por medio del Espíritu Santo, pues confía en el Señor. Si tú tienes un sueño que viene por medio del Señor, un anhelo que Dios pone en tu corazón, les voy a decir, yo creo firmemente en eso. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, muchas veces a través de visiones, sueños, pero déjame decirles, siempre está basada en la palabra misma de Dios. Siempre está basada en lo que Dios dice en su palabra. Unos ejemplos, lo que vemos es Ezequiel 1:1. Dice el profeta, el día 5 del mes, cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Kebar, entre los cautivos. De pronto, los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Todo lo que cuenta el profeta Ezequiel, a partir de ahí en adelante, se trata de su experiencia con Dios, las visiones que él tuvo y el cielo abierto arriba de él. Les dije que cuando tú pones tu fe en la persona de Jehová, cuando tú pones tu fe en la persona de Jesucristo, los cielos se abren arriba de nuestras vidas. El Apocalipsis 4, versículo 1. Después esto, Juan está mirando
visiones en el cielo. Después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como un sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Prediqué acerca de este versículo hace unas semanas, pero aquí nuevamente vemos que hay una puerta en el cielo, los cielos se abren. ¿Cuántos de ustedes recuerdan o estuvieron presentes en la palabra del año cuando entramos aquí a ese local? Puertas abiertas conforme a ese versículo, ¿verdad? Es nuevamente el Espíritu Santo recordándonos que nosotros tenemos un cielo abierto, una puerta abierta arriba de nuestras cabezas. Y Jesús mismo habla con uno de sus discípulos, Natanael. Bueno, es como mi tocayo, pero no. Mi nombre es Natán, ¿no? Pero Natanael. Y Jesús le dice que lo miró sentado abajo de la higuera, del árbol. Estaba soñando, estaba leyendo, estaba meditando. Y Jesús lo dice. Pero después, Juan 1:51, Jesús le dice lo siguiente a Natanael. También le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ahora, una paréntesis aquí. ¿Eso quiere decir que después literalmente van a estar viendo a los ángeles subir y bajar? No creo. Eso simbólicamente está hablando acerca del sueño de Jacob, que Jesús es el complemento del sueño de Jacob, que ahora en el Hijo del Hombre, la persona de Jesucristo, todos tendrán acceso a lo que es la promesa de Jacob, que vamos a subir y vamos a bajar, vamos a tener ese encuentro con Dios y vamos a vivir conectado continuamente con Él. Eso es lo que se refiere, que aquellos que ponen su fe en Jesucristo y creen en Él como Mesías, los cielos, o sea, lo sobrenatural, estará abierto sobre esa casa, sobre esa persona, sobre esta vida, esta familia. Entonces, algo que yo he aprendido, quiero notar, que tomen nota de esa siguiente frase. Una señal de que eres de Cristo, vives en lo sobrenatural. Eres una persona de fe. Si están tomando nota, el día de hoy se llama experimentando lo sobrenatural. Experimentando lo sobrenatural. Dice Jesús que cuando nosotros creemos en Él, que ahora a través de Él, a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, que ahora los cielos están abiertos. Pero hay un momento distinto que cuando dice Juan que ahora una puerta del cielo se abre. Yo creo que eso da referencia de la puerta a lo celestial o lo sobrenatural. ¿Cómo podemos abrir esa puerta? Como hemos visto, si vives en el Hijo del Hombre, tendrás encuentro con Jesús. Pero la pregunta clave para nosotros el día de hoy es: ¿cómo puedo asegurarme que el cielo se abre? Y no solamente eso, ¿cómo puedo asegurarme que la puerta se mantiene abierta? ¿Cómo puedo asegurarme que yo estoy viviendo bajo cielos abiertos, que tengo lo sobrenatural activamente en mi vida? Y no solamente eso, ¿cómo se puede mantener abierto esa puerta? Si uno no se cuida su vida espiritual, como toda relación, atrasa o te alejas de los propósitos de Dios. Déjenme decirles, mi experiencia, no hay territorio, no hay terreno neutral o intermedio con Dios. En tu caminar por fe, en tu caminar con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, siempre estás acercando más a Él o alejando de Él. No estoy hablando de que vas perdiendo la salvación continuamente. Bueno, en unos casos extremos sí, si niegues la palabra de Dios y vas viviendo en contra y rompes los 10 mandamientos, pues eso es pecado y no podemos estar con Dios,
¿verdad? Yo estoy hablando de una persona que está viviendo la vida cotidiana y cree en Dios y has puesto tu fe en Cristo, que has sido bautizado en agua, tu anhelo es ser discípulo, pero hay esos momentos en cuando no estás acercando, nada más te quedas como en limbo, no realizando, no practicando lo que tú sabes que es lo correcto. Orando, estudio bíblico, buscando a Dios, conectando, sirviendo con tus dones y talentos, siendo un hijo, siendo un discípulo, continuando con los pasos que Dios tiene para tu vida. Hay un clave principal que la Escritura nos enseña que tú y yo podemos y debemos cuidar para asegurar que la puerta del cielo. Hay una clave principal que tú y yo podemos y debemos cuidar para asegurar que la puerta del cielo permanece abierta. Puede ver que hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer, pero en mi vida, en la Escritura nos enseña, los discípulos de Jesús principalmente tenían que cuidar una clave, una cierta norma, una cosa para asegurar que la bendición y el cielo estaba abierto. Y esta clave se abre la puerta a muchas más cosas. ¿Ok? Entonces, vemos Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Muchos judíos están llegando a Jerusalén para las fiestas del Pentecostés o el tiempo de festivales que hay en Jerusalén. Estamos después de la ascensión de Cristo, que Él ya regresó a la diestra del Padre y dijo a sus discípulos que tienen que ir y esperar para que cuando viene el ayudante. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de hablarse. Aquí vemos una clave, un atributo que tienen los discípulos y después un resultado del cielo abierto sobre sus vidas, con la unción, el empoderamiento y la llenura de lo que es el Espíritu Santo, también conocido como el bautismo del Espíritu Santo, activando los dones y talentos naturales, pero sobre todo espirituales en su ser. Y hubo una manifestación de ese momento de la presencia de Dios mismo sobre cada uno de ellos. ¿Cuál fue la clave que tenían cada uno de ellos y cuál es la clave para que el cielo se abre, pero después se mantiene abierto sobre cada persona? Dice, cuando llegó ese día, vemos entonces hay una anticipación, hay una obediencia, que fueron al lugar indicado que Jesús los dijo qué hacer. Y después dice, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. ¿Cuál es la clave para asegurar que el cielo se abre sobre nuestras vidas y después que sigue abierto? Aparte de la obediencia. Si algunos de ustedes dicen, obediencia, sí, hay que obedecer. Pero ¿cuál es la clave? La clave es la unidad. Estaban unánimes juntos. Y esa frase, unánimes juntos, en el griego, bueno, en el Nuevo Testamento, se dice lo siguiente. Por definición es una manera de pensar y una sola pasión o anhelo. Entonces, lo que estamos mirando aquí con los discípulos de Jesús, no solamente obedecieron a Dios, eso es como dado por sentado, ¿sí? Eso es como base.
Sí, ese es como nivel 1 de discipulado, ¿ok? Ahora estamos hablando de llegar más alto y más profundo en tu relación con Dios. Si estás en la etapa de obedecer, gloria a Dios. Si estás antes de la etapa de obedecer, pues yo te invito que obedeces. Camina conforme los pasos. Si eres hijo de esta casa, miembro de nuestra iglesia, camina conforme los pasos, camina conforme ser obediente, termina tu discipulado, sigue avanzando, actívate, obedece lo que Jesús te llamó a hacer. Eso es lo más básico, ¿sí? Eso es como nivel 1, nivel 2 del discipulado, nivel 3. Pero cuando llegan a un sentir, dice la palabra, por definición, la unidad es una misma manera de pensar. No porque esa fuerza, sino sus corazones, sus mentes, los espíritus de los discípulos se alineaban con Dios, buscando lo mismo, anticipando lo mismo, y hizo una unión en su forma de pensar. Hizo una unión en su pasión. Aquí es donde vemos el poder de la iglesia local. Aquí es donde vemos el poder del cuerpo de Cristo. Cuando las personas entienden cuáles son su propósito en Dios, caminan en obediencia, no solamente como individuos, sino caminan en obediencia como un conjunto, como una familia, como la iglesia entera. Y cuando empezamos a alinear nuestras familias, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero cuando tú alineas tu casa, cuando yo alineo mi casa, y cuando cada varón está alineado con la palabra de Dios, cada mujer se convierte en una mujer virtuosa, está alineando su corazón con Dios. Y ambos, y sobre todo los que son casados, están alineando sus casas, que decimos que esta casa está fundada sobre la roca. Lo que dice la palabra es lo que vamos a hacer. Vamos a obedecerlo. Eso es dado por sentado. Pero ahora cuando venimos todos en ese mismo sentir, como colectivamente, alineándonos con Dios Todopoderoso, en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, llegamos a un mismo anhelo. Si tú deseas experimentar lo sobrenatural en tu vida, asegúrate que estás conectado con la visión de tu iglesia, con la visión de la casa. Porque cuando cada uno de nosotros nos alineamos con la visión que Dios ha dado a la casa, la iglesia, el cuerpo de Cristo localmente, lo sobrenatural empieza a fluir y los cielos se abren. No solamente la iglesia o un sitio, no estoy hablando de un sitio, sino se abre sobre la iglesia quienes son las personas y las familias que tienen y que son unánimes juntos. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Algunas de las familias de esta casa están viviendo continuamente así, pero hay otras familias que apenas están entendiendo ahora mismo lo que Dios realmente quiere para sus vidas. Cualquier etapa, cualquier trasfondo donde estás viviendo o donde tú vienes, déjame decirte el día de hoy, si tú te alineas con Jesucristo como Salvador, si lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, eso es el primer paso para alinearte con los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y más que tú buscas, más que tú obedeces la palabra de Dios, eso te va a impulsar, eso te va a rellenar con su espíritu y te va a enfocar en lo que realmente Dios desea para ti. Y no solamente lo que Dios desea para ti, sino lo que Dios desea para su casa, para su iglesia, en este sitio, en esa ciudad. Difícilmente vas a lograr los propósitos de Dios caminando solamente basado en tu fe o lo que tú puedes hacer como un individuo. Los propósitos de Dios se alcanzan bíblicamente a través de la visión y la luz que brille como iglesia. Por eso Jesús estableció la iglesia.
Él llegó a la diestra del Padre, instituyó la iglesia y 5 ministerios para gobernar, para guiar, para capacitar al cuerpo de Cristo para que viven unánimes juntos para alcanzar todo lo que Dios desea hacer para la renovación, básicamente, principalmente, trayendo salvación al sitio, a la ciudad. Si estudias las cartas de Pablo, si estudias todas las epístolas, cada lugar donde él iba tenía una visión para la ciudad. Él tenía una visión para traer ¿qué? Para traer la unidad de aquellos que creen por fe, establecerse firmemente en Cristo para lograr lo sobrenatural en cada sitio, en cada lugar. Es que, pastor, quiero ver milagros. ¿Por qué no pasa más milagros hoy día? ¿Sabes qué? Porque vivimos en una generación, yo creo firmemente eso, vivimos en una generación donde todos, bueno, tal vez no todos, pero la mayoría de las personas están preocupados por sí mismos y no por el bien del conjunto. Asistimos a la iglesia, aportamos a la iglesia, una vez al mes servimos en la iglesia, pero yo no formo parte del anhelo, del el palpitar del corazón de lo que Jesús quiere hacer, está haciendo en la iglesia y a través de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde venimos para tener actividad, sino es el propósito eterno, lo cual que Dios, Jesús mismo, estableció, que podemos conocer a Él más y fluir con su Espíritu. ¿Sí me explico? Entonces la pregunta clave es cómo podemos guardar siempre, cuidar que estamos unánimes juntos. Pues Pablo nos enseña, nos dice cómo debemos vivir como iglesia, como hermanos en Cristo, tanto como individuos, pero también como el conjunto de todos que somos iglesia local. Y ahora, si no tienes iglesia local, si estás visitándonos en línea o en reunión presencial el día de hoy, pues decimos bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Nosotros creemos en nuestra iglesia que la iglesia local es un llamado. Unos nacen en la iglesia, unos llegan a la iglesia local. Todos somos de Cristo. Si has puesto tu fe en Jesucristo y reconoces a Él como Salvador, te has bautizado en agua, estás caminando conforme a la palabra, la Biblia de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Pero hay una distinción de ser parte de la fe cristiana, la familia universal de Dios, y es otra cosa tener un llamado y formar parte de una iglesia local. Pero Pablo nos enseña cómo debemos guardar esa unidad para cuidar esa relación de lo que hay en la iglesia local para que tú y yo podamos seguir formando, siendo parte de ese gran conjunto, no solamente como individuos, pero como individuos formando parte de algo mayor. ¿Ok? Él escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios 4, 1 al 4. Quiero enfocar en esos versículos y dice lo siguiente. Dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Como digo, es un llamamiento ser parte de Cristo, también es un llamamiento formar parte de una iglesia local. Pero dice que viven como es digno de ese llamamiento, este ministerio que tú tienes de ser hijo de Dios. Cuídalo, guárdalo. Viven como digno de ese llamamiento, versículo 2, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en y con amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un solo cuerpo en un espíritu. Entonces, Pablo aquí está diciendo a la iglesia local en Éfeso que hay ciertas cosas que deben hacer. Él usa la frase en versículo 3, dice, procuren mantener la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Aquí, esa palabra unidad es derivado de una palabra similar en el griego
igual como vimos anteriormente, pero es una palabra con mayor expresión que quiere decir lo siguiente. Es unidad, sé uno, o refleja lo mismo que en hebreo la palabra clave, igual a un ejemplo que se ve en Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La definición de esa palabra en hebreo, el Señor es uno, es la misma palabra o la misma expresión de la palabra en griego que Pablo utiliza aquí, la unidad del Espíritu. En otras palabras, lo que él está diciendo, procuran a mantenerse unánimes juntos en una cierta unidad, igual como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Wow. Eso es una cercanía muy íntimo, muy profundo. Eso no son prácticas casuales, ¿verdad que no? Eso no solamente es un vistazo cada semana, o una vez al mes, o cada 15 días. Eso no es una relación que lo tomamos a la ligera. Si no vamos a tener esa intimidad, lo que él está diciendo, que nosotros debemos procurar mantener. ¿Eso viene de quién? ¿De Dios o de nosotros? Exactamente, es una tarea de nosotros. Es algo que tenemos que cuidar, porque al descuidarlo vamos a tener una división o vamos a tener una cierta desapego, desacuerdo, vamos a faltar el respeto y vamos a tener una situación no tanto como cercanía de 3 personas de Dios, sino se va a empezar a alejar. Y tristemente, por eso yo creo, a lo largo de la historia cristiana, por eso tenemos divisiones, denominaciones, etc. ¿Por qué? Porque no mantenieron ese vínculo de paz, esa unidad del Espíritu. En la palabra Espíritu aquí está escrito con E mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Un paréntesis aquí. ¿Sabías que el Espíritu Santo es un caballero? ¿Sabías que el Espíritu Santo se puede poner triste? Dice que no entristeces al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no buscamos la paz, cuando nosotros no procuramos a mantener la unidad del Espíritu, que quiere decir que el mismo Espíritu Santo que vive en mí es el mismo Espíritu Santo que vive en mi hermano. Entonces, yo debo que procurar que estamos caminando doctrinalmente, bíblicamente, espiritualmente, con cielo abierto, fluyendo, caminando bajo la influencia, el poder del mismo Espíritu. Por eso me choca mucho cuando hay personas que vienen y dicen, pero ¿de qué denominación son? ¿Qué es lo que tú crees? Para ver si yo te acepto o no. Bíblicamente, si somos de Cristo, somos de Cristo. Hay un solo Espíritu. Dice Pablo, un solo bautismo. No es una competencia. A ver quién hace más o quién hace menos, etc. No, debemos verlo conforme como ve Pablo. No hubo una competencia entre Éfeso y Galacia. No hubo una competencia entre Juan y Pedro. Bueno, a veces, ¿verdad? A ver quién corrió más rápido a la tumba. No, esa es otra historia. No debe haber ese sentir de fricción a ver quién es mejor. ¿Por qué? Porque si somos del mismo Espíritu, entendemos quiénes somos en Cristo y entendemos que cada uno tiene su función en el cuerpo. Eso es el sentir de estar unánimes juntos. Entonces, aquí hay unas cosas que la palabra nos enseña. 1, 2, 3, 4 cosas que Pablo nos enseña de cómo debemos reflejar ese espíritu o procurar que estamos unánimes juntos continuamente. Aquí en la misma escritura, Pablo nos enseña. ¿Listos? Anótelos. 4 cosas que tú y yo debemos hacer continuamente para que podamos caminar con cielo abierto y para que
la puerta del cielo se mantiene abierta. Si no cuidamos esas 4 cosas, la puerta del cielo se cierre sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias y tristemente puede cerrar sobre nuestra iglesia. Cada uno tenemos responsabilidad en eso. ¿Ok? Número 1, dice Pablo, viven como es digno de su llamamiento que han recibido y que sean humildes. Primero es que seas una persona humilde. Dice la palabra de Dios que Dios rechaza el orgulloso y abraza, acepta, se acerca a aquellos que son humildes. No estamos hablando como culturalmente podemos decir, hay que ciertas personas que son humildes porque la forma de vestir, la forma de vivir, la cierta forma de su casa, etcétera, colonia. No quiere decir eso es humilde. Yo conozco muchas personas pobres que son muy orgullosos. Entonces no se trata de cantidad de recursos, se trata de la calidad del corazón. Sé humilde, que no hay ego en ti, no hay orgullo en ti. Compartí con ustedes una frase de C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia y también el autor clásico de Mero Cristianismo. No lo escribió en su libro, pero encontré esa cita de él que dijo lo siguiente: un hombre orgulloso siempre mira las cosas y a las personas desde una perspectiva superior. Y por supuesto, mientras esté mirando hacia abajo, no podrá ver algo que viene de lo alto. ¿Por qué es tan importante que seamos humildes, que no hay orgullo en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque cuando hay orgullo en nuestro corazón, hemos llegado a nuestro límite. Hemos llegado a nuestra postura, a nuestra posición, y estamos mirando hacia abajo. Y no hay más que se pueda aprender, y el cielo no está abierto para tal persona. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a la cima. Entonces Dios cierre este cielo porque no hay mayor influencia. Ten cuidado de aquellas personas que llegan a la casa ya preparados, aprendidos, que ya saben mucho. No hay muchas cosas que Dios puede hacer con un hombre o una mujer así. No hay mucho que los pastores pueden hacer por tales personas que creen que ya saben, que ya pues lo han logrado cierta postura, posición, título X, nombre en su vida. Aquí cada uno de nosotros, y me incluyo a mí mismo, debemos ser discípulos de Cristo. Tenemos que tener un corazón de hijo, ser humildes, caminar bajo la influencia del Espíritu Santo continuamente, rechazar nosotros el orgullo. Dios rechaza el orgulloso o tú puedes rechazarlo y ser aceptado por Dios. Tú decides. Número 2, dice que sean humildes y mansos. La palabra manso por muchas generaciones ha tenido una definición distinta por falta de entendimiento. Ser manso quiere decir que eres una persona gentil, amable, tranquilo de corazón. Existe la idea de que si un hombre es manso, es un hombre débil. Y eso quiere decir que si tú piensas que ser manso es ser débil, realmente yo te invito a que consideres el significado de la palabra real. Dice que nuestro Señor Jesucristo era un hombre el más manso de todos. ¿Qué quiere decir manso? Definición bíblico o por el diccionario bíblico quiere decir lo siguiente: manso, comportarse con bondad y gentileza, una fuerza controlada, sumiso, hay un corazón lleno de serenidad, o es ejercer y tener el atributo de dominio propio. En un estudio bíblico que yo tengo de palabras, lo dio descripción así. Es como, no sé si ustedes han montado caballo o no. Pues cuando yo era más joven, en la prepa, etcétera, yo trabajaba en un rancho de un señor que entrenábamos caballos. A mí me gustó y me gusta montar caballos, etcétera. Pero hay una frase, descripción de palabra que quiere decir manso. Es como, tienes un caballo lleno de espíritu, que quiere correr y es muy fuerte. Pero el freno que está en su boca
y las riendas que el cowboy, el vaquero, o el que lo tiene las riendas así, y el caballo recoge su cabeza, está caminando, y ser manso es que yo permito que el freno está ahí. ¿Cuál es el freno? El Espíritu Santo. Pero mi espíritu está apto, está disponible y dispuesto en cualquier instancia a hablar verdad, adorar con todo corazón o ejercer cualquier obra que el Espíritu Santo me ha llamado a hacer. Pero yo estoy manso, yo estoy caminando ahí, en cualquier momento se sueltan las riendas un poco y hay con mucha pasión, con dominio propio, se hace. Entonces no es ser débil, sino es tener un dominio propio, caminar tanto en lo sobrenatural que gobierna cada cosa que hay en mi mente y mi corazón. Yo estoy ahí listo para cualquier cosa que el Señor desea hacer. A mí me gustó muchísimo esta imagen de palabras cuando yo lo leí así. ¿Sí? Listo para ejercer con mayor fuerza en cualquier momento dado. Eso es ser manso. Número 3. Dice la palabra que seamos pacientes. La paciencia no es algo que uno tiene o viene por naturaleza. Yo no conozco personas, hay personas más tranquilos, pero la paciencia en sí, algunos tienen más tranquilidad en su carácter que otros, pero todos llegamos a un cierto tope. ¿Ok? Entonces la paciencia no es algo que viene por naturaleza. Por eso es un don del Espíritu Santo. Y yo necesito caminar y buscar con el cielo abierto, mantener esa unidad con el Espíritu, unánimes juntos con el Espíritu, para que Él fluya a través de mí. La paciencia es entender que otras personas no me hagan cosas, sino que son instrumentos para producir el carácter de Dios en mí. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, que tú me lastimaste. Hace años mi esposa empezó a desarrollar y crecer mucho en ciertos libros y cosas que estaba leyendo, ¿no? Y una frase que sacó de ahí y me molestaba, pero ahora ya la tenemos como norma, es que tú me haces enojar. Y ahí decía, yo no te hago enojar. Tú decides enojarte. Yo solamente estoy viviendo mi vida. Si estás de acuerdo con mis palabras o no, tú tienes la opción de enojarte o no. Oh, ¿no? Es como que se frustra uno, ¿no? Pero sí, pues eso es cierto. Nadie te hace nada. Es que tú me hiciste, es que tú... Eso es muy cultura, familia mexicana, ¿no? Nadie te hace enojar. Nadie te hace triste. Las circunstancias pueden causar una reacción en tu corazón, pero tú tienes la decisión de enojarte, sentir triste, alejado, deprimido, lo que sea, porque es tu relación con el Espíritu Santo que debe fluir para traer los frutos de lo que Él nos da. En este contexto, paciencia. Entonces, cuando estamos unánimes juntos con el Espíritu, los frutos del Espíritu se van a manifestar en nuestras vidas. La paciencia viene por causa de las pruebas. La prueba produce paciencia para que tú y yo podamos ser más como Cristo, cuidando, guardando esas áreas de nuestras vidas. Cuando tú entiendes que tu hermano, tu hermana en Cristo, tu hermano de la sangre, aquellos que están buscando a Dios, que estamos unánimes juntos con el mismo anhelo de buscar a Dios y estamos manteniendo esa paz. Cuando tú entiendes que esa persona tiene más que pueden aportar a tu vida que tú a ellos, ahí es donde vas a empezar a crecer. Si cada persona piensa de esta manera, que todos tienen algo para enseñarme, no hay ego, no hay egoísmo, sino todos estamos buscando una manera para mejorar el conjunto que es el cuerpo de Cristo. Y eso da gloria al Señor. Y por último,
Dice, cargando uno al otro en amor. Si estudias la epístola de Pablo a los de Galacia, él instruye y dice a los hermanos de la iglesia que deben sobrellevar las cargas de otros. Gálatas 6, versículo 2, lo pueden leer. La definición literal de esa frase es lo siguiente: quitar peso al conjunto, aportar una forma de alivio y consuelo a la difícil situación de otra persona. Para saber lo que pasa en la vida de otros, debes estar enterado e interesado, intencionalmente abierto o abierta con otros. ¿Conoces la persona que está a tu lado? No estoy hablando de tu esposo o tu esposa. Bueno, primero, ¿lo conoces a ellos? ¿Están unánimes juntos? ¿Con tus hijos unánimes juntos? Empieza por la casa y después por la casa de Dios. Y después otros lugares. No volteas, no buscas, pero ¿cómo se llama la persona que está sentado más cerca a ti? Por eso nosotros tenemos grupos entre semana. Por eso tenemos la cafetería y esos lugares ahí a la entrada donde puedes sentar y platicar. Tantas personas vienen domingo, ¡pum!, vienen, reciben, dan, recogen niños y se van. Preséntate con alguien. Ser parte de la familia. Si necesitas oración, aquí hay un equipo de oración que viene en estos momentos. Nos ponemos de pie. Formamos parte de un grupo. Vivimos juntos. La vida es difícil hacer las cosas nosotros solos. Dios está llamándonos a tener el cielo abierto y mantener la puerta del cielo abierto. ¿Cómo lo hacemos? Siempre buscando la humildad. Siendo mansos, gentiles, abiertos unos con otros, que vamos caminando conforme a la unión del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto de Él me va a llevar a caminar y vivir en paciencia y cargando unos con otros en amor. Si yo puedo apoyar a alguien en oración, tal vez una ofrenda, dando una despensa, visitándolo cuando está enfermo, apoyando en ciertas áreas, pues yo voy a tratar de remover, no voy a pensar en mí, yo voy a pensar en otros, remover las cargas de otros para que todos sigamos creciendo conforme a la palabra del Señor. Amén. Dios quiere que seamos su iglesia. ¿Qué te dice el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Viene algo a tu mente, a tu corazón en este momento que Él desea realizar o hacer? ¿Has experimentado, estás viviendo en un cielo abierto sobre tu corazón, sobre tu vida? ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has puesto tu fe en la persona de Cristo Jesús? Yo quiero orar en este momento por cada persona que está mirando este tema. Los que están aquí en unión presencial, también el altar está abierto. Yo creo que el Señor no solamente está llamándonos a caminar en salvación, pero Él también quiere tener ese encuentro contigo, bautizarte, empoderarte con su Espíritu Santo. Podemos decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu cruz. Gracias por nuestra salvación que tenemos en ti. Yo oro ahora en este momento y cada uno que desea orar conmigo, confiese con tu boca y cree en tu corazón. Haz esta invitación. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Quiero ser unánime junto contigo. Quiero que tú me llevas a la siguiente etapa, nivel de vivir con Dios, con el cuerpo de Cristo. Remueve todo orgullo, toda incertidumbre en el nombre de Cristo Jesús. Y levanta una pasión, un anhelo que todos tenemos. Renovamos nuestras mentes, Señor. Espíritu Santo, te invito, renueve nuestras mentes para que pensamos conforme a tu palabra, no conforme a este mundo o nuestros propios deseos. Que nuestro anhelo sea tu anhelo. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo ahora en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque estás bautizando personas, activando dones, llamados. Tus frutos ahora van a ser más presentes en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, decimos, amén, amén. Que Dios te bendiga y espero que tengas una excelente semana.